Comienza el informativo. El hambre, la falta de alimentos y el alto costo de los pocos que se consiguen en los supermercados han llevado al límite a los venezolanos. Dentro de uno de los barrios más exclusivos de Caracas, una comuna chavista instaló un matadero ilegal donde se vendía carne bajo ningún control de salubridad. Los habitantes del sector denunciaron malos olores y presencias de plagas. La crisis ha obligado a los venezolanos a encontrar cualquier vía u opción posible para subsistir. Y en un intento por lograrlo, un grupo de personas de una comuna del este de Caracas instaló un matadero ilegal. En el patio de una construcción aún se ven algunas de las reses que iban a ser sacrificadas para luego vender su carne. El proceso, que no contaba con las medidas de salubridad necesarias, alertó a los vecinos pues los malos olores y las plagas hicieron presencia en la zona. Se estaba vendiendo sin ningún tipo de refrigeración, se estaba vendiendo sin ningún tipo de medidas sanitarias. El lugar olía a carne cruda, y había muchísimas moscas, gente haciendo fila. Los representantes de la comuna, afín al gobierno, justificaron la venta de carne al afirmar que luchan contra la guerra económica del que, según ellos, es víctima su país. Un argumento que va en línea con las continuas sugerencias del régimen para que los ciudadanos prácticamente tengan una granja en su casa. La agricultura urbana, una revolución dentro de la revolución, también acogida por nuestro pueblo. Medidas desesperadas que son además impulsadas por el alto costo de la carne, producto de las restricciones del régimen. Los distribuidores nos venden a nosotros a un precio costoso. Entonces nosotros no podemos vender la carne regulada porque la compramos cara. ¿Y por qué la compramos? Porque si no, tenemos que cerrar el negocio. O sea, si no vendemos, lamentándolo mucho, tenemos que cerrar el negocio. Actualmente un kilo del alimento costaría alrededor de 1.400 bolívares soberanos, es decir, unos $5. La Navidad para los venezolanos también se muestra crítica. Jubilados y pensionados abarrotaron este viernes las entidades bancarias en Caracas para cobrar 1.800 bolívares soberanos, equivalentes a casi $7, que es lo que les corresponde por aguinaldos navideños. Un beneficio que en años anteriores les permitía pagar la cuota inicial de un crédito de un vehículo, actualmente solo les alcanza para media comida. Los adultos mayores aseguran que son 1.800 bolívares soberanos que se convirtieron en sal y agua y a su vez en una humillación. Estas son las colas de la humillación. ¿Por qué? Porque esto es vida. Entonces tengo razón en decir que estas son las colas de la humillación. La tengo que cobrar y de qué vivo es ganada. Esa me la gané yo, 25 años en un hospital. Entonces esa me la gané yo, esa no me la está regalando, ningún gobierno me la ha regalado. Esto no es vida. Yo la semana pasada, para poder agarrar tres pollos, 5:20 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto es una humillación que nos están haciendo a nosotros. No sienten respeto por nosotros. Estamos cansados de esto. El total de los aguinaldos llegará a 3.600 bolívares soberanos cancelados en 2 meses. Esto equivale a $14, dinero que según el presidente Maduro no solo alcanzará para los alimentos, sino también para ahorrarlos en petros y en oro. Lo cierto es que la gente está cobrando en soberano sus aguinaldos. Inviértalo, cree en la palabra que, mire, se va a sorprender, no puedo decir más todavía, no puedo adelantar más nada, pero míreme a los ojos, se van a sorprender de los grandes beneficios y sé por qué se los digo. Inviertan en oro, inviertan en petro sus ahorros, sus churupitos y le van a rendir. Para los ancianos, estas declaraciones representan una burla. Ese dinero no alcanza para la comida y tampoco para las medicinas. Muchos han visto morir a sus familiares. A los pacientes de esclerosis múltiple del llanito nunca les dieron medicamento y mi hija se fue deteriorando. Mi hija lo que tenía eran 24 años. Se quedó con la tesis en la mano, no pudo sacar su carrera, no pudo vivir, no tuvo vida, ya en vista que no se podía ponerle el bendito Tisabri. Que a ellos no les importa la vida de la gente, no les importa la vida de los seres humanos, a ellos no les importa nada, a ellos lo único que les interesa es su bolsillo. Cada adulto mayor, a pesar de tener historias de vida diferentes, hoy tienen un punto en común: el olvido por parte de las autoridades. Ni la comida, medio cartón. Compraba antes 2 cartones de huevo, ahorita compro medio cartón. 1 kilo de azúcar.
Y así, bandearme así. Aguantarme el palo y agua. Todo está por las nubes, no puedo comprar un par de zapatos, no me puedo vestir. Los adultos mayores consideran que para que puedan ser tomados en cuenta es necesario que haya un cambio en el sistema de gobierno venezolano. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Donald Trump comienza por primera vez a cooperar con la investigación de la trama rusa. Este viernes, el presidente de los Estados Unidos aseguró que ha respondido por escrito a las preguntas que le envió el fiscal especial Robert Mueller. Ante periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que contestó a las preguntas de manera fácil y sin la ayuda de abogados. Una vez más calificó las pesquisas sobre la presunta injerencia rusa en los comicios de 2016 como un fraude y como algo que nunca debió haber ocurrido. El mandatario expresó su desconfianza con respecto a los objetivos de Mueller, al que ha acusado de estar políticamente motivado en su contra. Nunca debió haber habido una investigación de Mueller, porque nunca nada se hizo mal. No hubo conspiración, ya lo habrían sabido hace tiempo. Nunca hubo conspiración. No hubo nada. Han malgastado millones y millones de dólares. Nunca debió haber habido una llamada investigación, que en teoría no es una investigación de mí. Pero en lo que a mí respecta, me gusta tomar todo personalmente, porque así se hacen mejor las cosas. Esta cacería de brujas, como yo la llamo, nunca debió haber ocurrido. Y continúa. Me imagino que ya está terminando, por lo que escucho. Me dicen que ya está terminando. Y estoy seguro que todo estará bien. ¿Y saben por qué? Porque no hubo conspiración. El hecho es que yo fui un mejor candidato que Hillary Clinton. Fui a los estados correctos. Ella fue a los estados equivocados. Ella no hizo una buena campaña y la mía sí fue muy buena. Y gané la elección de manera muy fácil. Con el colegio electoral, 306 contra 223. Es una gran diferencia. La Casa Blanca le devolvió la acreditación al periodista de CNN Jim Acosta luego de que un juez emitiera la orden de restitución de la credencial, por lo menos hasta que finalice el juicio por el caso. El documento le fue retirado al reportero el pasado 7 de noviembre, luego de que protagonizara un enfrentamiento verbal con el presidente Donald Trump durante una rueda de prensa. Aunque la administración Trump obedeció a la justicia, comunicó que implementará reglas para mantener el decoro y el orden durante las conferencias. Estamos estableciendo un estándar, que es lo que la Corte está solicitando. Siempre hemos tratado bien a la prensa y la primera enmienda, pero las cosas son así. Expectativa en Washington ante las nuevas reglas anunciadas por la Casa Blanca para asegurar el decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. El presidente Trump cree en una prensa libre y espera y recibe preguntas difíciles sobre él y su administración. Sin embargo, nosotros nunca toleraremos a un reportero poniendo sus manos sobre una joven mujer que solo trata de hacer su trabajo como una pasante de la Casa Blanca. La medida sin precedentes fue anunciada después de que un juez del Distrito Federal ordenara a la administración de Donald Trump que le devolviera la acreditación al periodista de la CNN, Jim Acosta. Para mí, se sintió como una prueba para todos nosotros y fue gratificante ver que tantos de mis colegas se unieron para asegurarnos que podamos continuar haciendo nuestro trabajo en la Casa Blanca. En la demanda, la cadena de noticias argumentaba que la decisión del despacho Oval de retirar el pase de prensa a su reportero, tras una tensa discusión con el presidente, violaba la primera y quinta enmiendas de la Constitución, que defienden el derecho a la libertad de expresión y a no ser encontrado culpable sin el debido proceso. Hasta 13 organizaciones y medios de comunicación respaldaron a la CNN en el requerimiento judicial, entre ellos los diarios The Washington Post y The New York Times y la cadena televisiva Fox News, la favorita del mandatario. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca recibe de buena manera la sentencia de hoy en la que un juez federal dejó claro que la Casa Blanca no puede arbitrariamente revocar un pase de prensa de la Casa Blanca. Agradecemos a los medios de noticias y a los reporteros individuales que se mantuvieron en pie en los recientes días por el vital papel de una prensa libre e independiente en nuestra república. En su fallo, el juez Timothy Kelly asegura que el gobierno de Donald Trump no pudo decir quién decidió revocar el pase del periodista, de quien dice sufrió un daño irreparable. Sin embargo, la Casa Blanca podría apelar a la decisión temporal del magistrado a la espera de que haya un juicio sobre el caso, un proceso que podría retrasarse semanas o bien meses.
Yo no creo que el presidente permita que pase mucho tiempo y creo que la Casa Blanca apelará a la decisión que se ha tomado el día de hoy inmediatamente, incluso si tienen que llevar el caso a la Corte Suprema, porque creo que la decisión va a ser echada para atrás. No creo que, como es el presidente, permita que pasen muchos días después de esto. Detrás de esa sentencia, un hombre, el juez de distrito Timothy Kelly, nombrado por la propia administración de Donald Trump, un ejemplo de que en este país, en los Estados Unidos, la justicia opera de forma independiente a la Casa Blanca. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Aumenta considerablemente la cifra de migrantes centroamericanos de la caravana que han llegado a la ciudad fronteriza de Tijuana buscando solicitar asilo o estatus de refugiado en Estados Unidos. Son cerca de 2.000 los que se instalaron en la zona y se registran en el censo para recibir ayuda del gobierno mexicano mientras resuelven su situación migratoria. Los caminantes no son bien recibidos por los residentes del lugar. Una realidad que cambió en el último tramo. Baja California, el último de sus destinos en territorio mexicano. ¡Ya vamos llegando! El último tramo de los 4.000 kilómetros que hay entre Ciudad Hidalgo en Chiapas, sur de México, y la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Más cerca de la realidad que han buscado desde hace un mes. Un sueño americano que por las condiciones estarían dispuestos a cambiar. No, ahí vamos a esperar a ver qué dice Trump. Si es posible me quedo trabajando en México. Porque yo trabajar es que quiero, no quiero andar vagando ni haciendo cosas malas. Este grupo de 200 hondureños llevaba 2 días sin comer. En Sonora les fue negado el albergue, la alimentación y la atención médica. Sin embargo, alguien que desconocen pagó estos buses para que los llevaran hasta la frontera. En el recorrido buscaron apoyo de los residentes de Mexicali. Ya el cansancio y las enfermedades por el recorrido son evidentes. La gente pues ya traía hambre y yo les dije, pues yo me puedo meter a Mexicali si quieren ustedes. Y pues ellos me dijeron que sí, porque ya traían hambre y vienen niños de 2 años, 3 años que no han comido en 2 días y el destino de ellos es Tijuana, ¿no? Y pues creo que cruzar es los Estados Unidos, ¿no? Pero pues allá será de Dios o del señor Trump si lo deja entrar. Pensaron que lo peor había pasado, pero llegarán a una ciudad difícil. Estoy pidiendo a México que los tenga paciencia. Un lugar donde los residentes no los reciben con agrado, donde ya se han enfrentado con sus compañeros y donde les piden se vayan. Para ellos, este era el último paso a su sueño, ese que con las decisiones de Donald Trump y el comportamiento de los mexicanos está cada vez más lejos. Ahora se enfrentan a un censo de las autoridades mexicanas. Tienen que registrarse para recibir las ayudas, esas que escasean. Hoy ni el albergue es seguro. Permanecer bajo techo es un privilegio. De otra manera deben permanecer en la calle o esperar a que las autoridades migratorias les asignen un turno de los 100 que dan por día para formalizar la petición de asilo. Los graves incendios en California ya dejan 66 muertos. Las autoridades informaron que la lista de personas desaparecidas aumentó dramáticamente. El presidente Donald Trump visitará este sábado el estado, donde se reunirá con un grupo de damnificados y familiares de los fallecidos. Jonathan Clark es hermano de uno de los cientos de desaparecidos. Golpeado por la tragedia e impactado por la devastación a su alrededor, camina sobre las cenizas que el fuego dejó a su paso por la población de Paradise. Oh my gosh. Hasta hace una semana este lugar era su hogar. Hoy, los destrozos ocasionados por las llamas es lo único que queda. El joven de 19 años no pierde la esperanza de encontrar a su hermano. Sé que estaba en el pueblo y en el área cuando sucedió todo esto. Su hijo se llama Maurice Jr. Realmente esperamos que haya sobrevivido. Junto a su padre recorre el lugar que fue arrasado por las llamas, intentando encontrar un rastro de su ser querido. Mi padre está comenzando a perder un poco la cabeza, sabiendo que no es como si Maurice hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin decirle nada a nadie, pero todavía estoy intentando y haremos todo lo posible hasta que lo encontremos vivo o muerto. Eso es lo que los Clark hacemos, nos cuidamos los unos a los otros. Aunque familiares de las posibles víctimas están dando muestras de ADN para ayudar con la identificación de los cuerpos calcinados, en el caso de la familia Clark la situación no es la misma. Tanto él como su hermano desaparecido fueron adoptados por sus padres. La última vez que hablaron fue una semana antes del incendio conocido como Camp Fire.
Lo único que saben es la información que sus vecinos les brindaron. Aseguraron haberlo visto en un comercio ubicado en una de las áreas devastadas el día del incendio. Esa misma angustia es compartida por las familias de los 631 desaparecidos que ya deja la emergencia. La mayoría de ellos residían en Paradise, donde habitaban cerca de 26.000 personas. Por su parte, el presidente Donald Trump viajará este sábado a California para reunirse con algunas de las familias de las víctimas. Aunque el fuego provocado por los 3 gigantescos incendios permanece, ha logrado ser reducido en grandes porcentajes por los equipos de bomberos que trabajan en las zonas. Nos acompaña a esta hora en Sacramento, California, Scott McLean, es oficial de comunicaciones del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios en el estado de California, conocido como CAL FIRE. Buenas noches, bienvenido al informativo. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la ayuda proporcionada por CAL FIRE en esta emergencia? El incendio Camp Fire apareció en el norte de California, que está bajo la jurisdicción de CAL FIRE. Tenemos 31 millones de acres, de los cuales somos responsables. Entonces trajimos toda nuestra flota con respecto a aeronaves, bulldozers, excavadoras y equipos, tanto manuales como en máquinas. ¿Y qué tan rápida fue la respuesta de los organismos de socorro una vez se produce la alerta de este incendio? Tuvimos 2.000 individuos asignados a Camp Fire la primera noche, en menos de 24 horas. Ese número ha crecido a más de 5.500 individuos designados para este incidente. Explíquenos, por favor, por qué se expandió tan rápido este incendio. Camp Fire, de nuevo en el norte de California, ya tiene más de 140.000 acres consumidos. Se expandió a una velocidad récord, unos 300 pies en cuestión de segundos. Esto debido al clima por los vientos de más de 60 millas por hora. La vegetación es extremadamente seca, así como en la zona montañosa donde se generó. ¿Cuánto más pueden tardar en ser controladas las llamas? No necesariamente controlados, pero sí contenidos más adelante en este mes. Y actualmente se están reportando más de 600 desaparecidos en los incendios. Muchos de ellos, incluso se dice, son mayores de edad, tienen más de 60 años de la tercera edad. ¿Qué posibilidades hay de encontrarlos? Las posibilidades son buenas. Mantengan en mente que Paradise es una comunidad de retirados. Hay muchas personas de la tercera edad que están ahí. Es una comunidad bastante vieja y está en una zona boscosa. Entonces, este número ha estado fluctuando en los últimos días. Hace 2 días se hablaba de 230 desaparecidos. Desde anoche subió a más de 630. Entonces, estas son personas que están llamando a las líneas habilitadas, preguntando por las personas que creen están desaparecidas. Hay que verificar si son personas que han sido duplicadas desde ese punto de vista o asegurarse que no estén en centros de evacuación o en otras áreas. Entonces, imagínense la cantidad de trabajo que está involucrada. ¿Han recibido toda la ayuda federal dispuesta por el presidente Donald Trump para atender estos incendios? Sí, recibiremos esa ayuda. Con respecto al aspecto financiero, los costos para combatir el fuego están desde nuestro lado y FEMA está del otro lado ocupándose del público. Como consecuencia de los focos, se ha reportado una mala calidad en el aire en el área de la bahía de San Francisco. ¿Esto es posible que empeore? ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente? Mantengan en mente que el humo está bajando desde el condado Butte. Se ha ido hacia el oeste, hacia el área de la bahía y aún más allá. Ha llegado hasta donde yo estoy, aquí en Sacramento. También está cayendo por el Valle Central hacia el sur. Entonces, las recomendaciones es ponerse máscara y reemplazarla 2 veces al día. Y ya sea eso o simplemente mantenerse dentro. Y finalmente, ¿cómo se preparan ustedes o qué puede hacer el estado de California para prevenir otra situación como esta en el futuro? Es una de esas preguntas que no puede responderse en unas cuantas frases. Somos responsables de 31 millones de acres en el estado, es decir, 1/3 de la tierra total del estado. Tenemos diferentes programas, también mucho dinero que ha sido dado a nuestro departamento, a CAL FIRE, para continuar con nuestros programas de prevención y reducción del fuego y también llevar de nuevo nuestros bosques a una situación de resistencia donde deben mantenerse. Pues quiero agradecerle mucho esta entrevista, señor Scott McLean, es el oficial de comunicación del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del Estado de California, CAL FIRE. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias.
La primera tormenta invernal de la temporada en Estados Unidos causa estragos en el centro y este del país. El hielo y la nieve han dejado accidentes de tránsito y la caída de árboles. Se reportan 8 víctimas mortales. Alerta climatológica en Estados Unidos. El invierno se adelantó. La primera tormenta de nieve de la temporada, bautizada como Avery, mantiene en vilo al centro, sur y noroeste de la Unión Americana y hasta el momento se ha cobrado la vida de unas 8 personas, en algunos casos por accidentes de tránsito. Las intensas nevadas han colapsado las principales vías. Árboles caídos bloquean calles y avenidas de Boston y Nueva York, ocasionando un verdadero caos en el sistema de transporte público. El hielo azota a Ohio, Washington, Denver, Mississippi y hasta en Alabama se reportó caída de nieve, lo que resulta un fenómeno poco común para esta época del año. En Indiana las autoridades anunciaron la cancelación de las clases por la tormenta. En Kentucky más de 70,000 viviendas se quedaron sin electricidad, unas 67,000 en Indiana y 35,000 en Ohio. Más de 89 millones de personas se encuentran en riesgo por la ola de frío y casi 25 millones se han visto afectadas por inundaciones desde Georgia hasta Virginia. Terminó el drama electoral en el estado de Georgia. La candidata demócrata a la gobernación, Stacey Abrams, concedió oficialmente la victoria a su oponente republicano Brian Kemp. Durante una conferencia de prensa, Abrams aseguró que Kemp será declarado como el ganador de la contienda más de una semana después de las elecciones legislativas. Abrams, de 44 años y que había sido respaldada por grandes estrellas como Oprah, aspiraba a convertirse en la primera gobernadora afroamericana en el país y hasta hoy se había rehusado a reconocer su derrota. Primera pausa en el informativo de NTN 24, pero antes, los pósters de Mickey Mouse, el ratón más famoso del mundo, serán puestos en subasta en Londres. Las imágenes datan de las décadas de 1930 y 1940 y serán vendidas online por la casa de subastas Sotheby's hasta el próximo 26 de noviembre. Continuamos con el informativo. Finalizó en Guatemala la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que reunió a 17 políticos entre mandatarios y cancilleres. En el encuentro se abordaron temas cruciales para la región, como la crisis política en Nicaragua y la situación humanitaria de Venezuela. Sin embargo, el tema de la masiva migración centroamericana hacia Estados Unidos marcó la jornada. Los presidentes del llamado Triángulo Norte hablaron sobre el fenómeno. El presidente de Honduras pidió ayuda internacional. Por todo lo expuesto, es que vengo el día de hoy a hacer un llamado internacional de carácter urgente, ahora de manera pública, y hacerlo coordinado con Naciones Unidas y sus debidas agencias para atender de manera humana, como corresponde, y solidaria el ciclo completo del fenómeno migratorio, tal como se lo pedí en semanas atrás de manera personal, vía telefónica, al secretario general de Naciones Unidas. Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, hizo énfasis en que los gobiernos centroamericanos deben seguir trabajando en conjunto para encontrar el equilibrio deseado que lleve a los ciudadanos a tener certeza de que la migración es una opción y no una obligación. Los esfuerzos por consolidarnos como una región próspera deben ser mayores. No podemos continuar hablando de muros entre fronteras, sino de propuestas de desarrollo para que las personas no se sientan obligadas a migrar y para que, por el contrario, encuentren oportunidades en sus países de origen. La generación de oportunidades y sueños es nuestro deber y nuestra obligación. Y esto será posible si todos los actores involucrados decidimos trabajar de forma coordinada e integrada, de tal manera que podamos implementar las acciones que permitan cerrar las brechas de la desigualdad que persisten hoy en día en nuestra región. Durante su intervención, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, instó a los países de la comunidad iberoamericana a defender los valores de la democracia frente al autoritarismo. Frente a la tentación de un repliegue nacional que estamos viendo en muchas partes del mundo, de la construcción de muros, de discursos xenófobos y ultranacionalistas que se escuchan hoy en día en buena parte del mundo, nuestra comunidad iberoamericana ofrece una alternativa de esperanza basada en valores como el respeto a la diversidad,
la solidaridad y el encuentro entre diferentes frente al autoritarismo. Entre tanto, Michel Temer, quien asistió por última vez al encuentro multilateral, aseguró que en Brasil se adelanta una transición tranquila con su sucesor Jair Bolsonaro, tras las elecciones del pasado 28 de octubre. Recién Brasil ha ido a las urnas, a su periodo de elecciones, donde tuvimos la elección por más de 100 millones de brasileños de un nuevo gobierno, sobre todo del nuevo presidente de la República. Y pasamos por trámites para que el nuevo gobierno pueda conocer de manera muy blanda y tranquila lo que hemos realizado, para que sigan así trabajando de manera responsable. Cae la popularidad del presidente colombiano Iván Duque. Cuando acaba de cumplir sus primeros 100 días de gobierno, la más reciente encuesta publicada por Invamer se registró un descenso de 20 puntos en la imagen de favorabilidad del mandatario. De finales de octubre a mediados de noviembre, la aprobación de la gestión de Duque pasó de un 47 a un 27%. Aunque se esperaba un descenso en favorabilidad debido a la propuesta de gravar la canasta familiar y las protestas estudiantiles, no se esperaba que fuera tan drástico. Según el mismo sondeo, en Colombia, el 73% de los encuestados sienten que las cosas van por mal camino. Vamos a hacer una pausa en el informativo y al volver, la falsa alarma que causó revuelo en Inglaterra. Continuamos con el informativo. Crece el rechazo en Francia al presidente Emmanuel Macron. El llamado movimiento de los chalecos amarillos se prepara para bloquear vías del país por los aumentos de los precios del combustible. En el último año el precio del diésel ha aumentado 20%. Bajo esta premisa, el presidente francés, golpeado por una caída en los índices de popularidad, enfrenta una protesta nacional este fin de semana. Pago mis impuestos, pago mi impuesto municipal, mi impuesto a la propiedad. Cada vez que me levanto cada mañana es para pagar impuestos. Ahí tienes, el combustible nosotros pagamos. No tengo 20.000 euros para cambiar de automóvil. No tengo esa suma y no voy a pedir un préstamo por 20.000 euros para un automóvil. No puedo. Los manifestantes amenazan con acceder a algunos depósitos de petróleo en todo el país, paralizar las carreteras y bloquear las autopistas como la A8 en el sur de Francia. El peligro petitorio de las movilizaciones ha unido a diferentes sectores de la sociedad. Entre los organizadores de las protestas están los denominados Chaleco Amarillo, una insólita organización surgida a través de las redes sociales y respaldada el 70% por los franceses. Es una pena. Tengo casi 68 años y solía decir, cuando me retire, todo estará bien, tendré una vida más relajada. Pero cuando llega al final del mes, no hay suficiente, así que me veo obligado a trabajar. 150 jóvenes y viejos salieron a las calles de Niza el pasado 15 de noviembre para exigir la renuncia de Emmanuel Macron. Estoy enferma y cansada, vivo con apenas un mes de salario mínimo, no puedo seguir, no tengo otra solución. Ya no hago nada, solo sobrevivo, solo pago por mi alquiler, solo pago por combustible para ir a Villafranche a trabajar, ya tuve suficiente. Los aumentos en los impuestos sobre la gasolina y el tabaco, así como el aumento de la recaudación de asistencia social, antes de que entrara en vigor otros recortes impulsados desde el gobierno, hicieron que muchos votantes sintieran que las reformas de Macron han erosionado su poder adquisitivo y en consecuencia podrían retirarle su apoyo al mandatario. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que condena la ocupación israelí de los Altos del Golán. 151 países votaron favorablemente la moción, rechazada solo por 2 naciones, Israel y Estados Unidos. La resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU este viernes califica a Israel como fuerza ocupante de los Altos del Golán, concepto rechazado tajantemente por el gobierno israelí. Los Altos del Golán son críticos para la seguridad de Israel y también es nuestro territorio legítimo. Postura respaldada únicamente por Estados Unidos, que a través de un comunicado emitido antes de la votación justificó así su decisión.
Si la resolución alguna vez tuvo sentido, seguramente este no es el caso en la actualidad. La resolución está completamente viciada contra Israel, más allá de las atrocidades que el régimen sirio sigue cometiendo. Demuestran su falta de solidez para gobernar. Esta resolución no ayuda nada a traer la paz. ¿Estados Unidos votará? No. Washington por primera vez cambia su postura y se pone del lado de Israel, a pesar de que ello signifique ir en contra del resto del mundo. No vamos a comentar sobre los votos de la Asamblea General. Seguimos considerando a los Altos del Golán como un territorio ocupado y esa es nuestra posición y no ha cambiado. Tras la votación, el gobierno de Israel agradeció el respaldo de la administración Trump y envió este mensaje. Sería políticamente popular imponer esta resolución. Y es por eso que la decisión de los Estados Unidos es muy valiente. Déjenme ser claro. Israel no se va a retirar de los Altos del Golán y es tiempo de que la comunidad internacional lo acepte. Más allá de la reacción de agradecimiento del embajador de Israel ante Naciones Unidas, algunas figuras políticas dentro del propio gobierno israelí se han expresado en un sentido similar, agradeciendo a la administración Trump por haber votado no en contra de esa moción que pide el retiro de las tropas de Israel de los Altos del Golán. Desde Naciones Unidas en Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. El Reino Unido tiene un nuevo secretario para el Brexit, tras la sorpresiva renuncia de Dominic Raab, quien aseguró que no podía apoyar el preacuerdo alcanzado con la Unión Europea. Theresa May designó en el puesto a un político desconocido para la mayoría de los ciudadanos que hasta ahora ejercía como secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad. Se trata de Stephen Barclay, un abogado experto en servicios financieros. También Downing Street, despacho oficial de May, confirmó que Amber Rudd, antigua titular de Interior, regresa al Ejecutivo para ocupar la cartera de Trabajo y Pensiones que dejó libre Esther McVey. Y se han retomado las apuestas. La pregunta que todos intentan responder es ¿cuándo abandonará el poder la primera ministra Theresa May? Las apuestas habían sido suspendidas después de que fuera anunciada la posibilidad de una moción de confianza en contra de la Premier en el Parlamento. Pero May, después de que dijera que no tiene intención de abandonar el cargo, reabrió las apuestas. Hasta ahora la mayoría de los británicos pone su dinero en una salida de May en el año 2019. El exministro del Brexit, que renunció el día de ayer, Dominic Raab, es el más opcionado, según los jugadores, para sucederla como líder del Partido Conservador. También creció el número de personas que apuesta a que se llevará a cabo un segundo referendo sobre la permanencia del Reino Unido en el bloque europeo. Cuando suspendimos las apuestas, pensamos que al reabrirlas habría un precio aún más bajo con ella, pero con las noticias que salen de Westminster parecen sugerir que si hay un voto o una moción de confianza en su contra, ella podría sobrevivir. Entonces hemos reabierto las apuestas y están 7-4. Es un cambio significativo en el mercado y el número favorito en este momento es 2019 con 5-4. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, o por lo menos así lo indica una fuente cercana a la investigación que lleva a cabo la inteligencia de Estados Unidos sobre el crimen que se perpetró en el consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre. Según agencias internacionales, la información fue entregada por agentes de la inteligencia estadounidense que hablaron en condición de anonimato. En múltiples ocasiones, Arabia Saudí ha negado toda la implicación del príncipe en el crimen. Y en Inglaterra, lo que parecía una alerta por un posible incendio resultó ser la perfecta imitación de una alarma de humo por parte de un loro. El dueño de la talentosa ave se contactó con los bomberos tras escuchar 3 veces la supuesta alerta de incendios en su casa. El equipo llegó rápidamente a la propiedad para limpiar el detector de humo, pero eso no detuvo el ruido. Después de rastrear el sonido, se dieron cuenta que quien los tenía nerviosos y preocupados era el loro, que es llamado Jazz. Fue el tipo de la brigada de bomberos que se dio cuenta que era el loro el que hacía el ruido y no la alarma contra incendios. Simplemente se quedó allí muerto de la risa. Y vamos a una última pausa en el informativo, pero antes, en Indonesia, una mujer cuyo prometido falleció en el accidente del vuelo de Lion Air el pasado 29 de octubre, decidió seguir adelante sola con la sesión de fotografías del día de su boda. La pareja se conocía desde hace ya 13 años y había planeado contraer nupcias unos días después del fatal accidente.
Y así terminamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Ustedes sigan informados en Twitter, estamos en @NTN 24 y recuerde consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com.